Mirad que nadie os engañe. Muchos falsos profetas se levantarán. Algunos apostatarán de la fe. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la risa? La risa es una respuesta biológica producida por el organismo como reacción a determinados estímulos. La sonrisa se considera una forma suave y silenciosa de risa. Debido a que Dios nos ha dado la alegría de vivir y sonreír, somos personas que hasta en los más oscuros momentos de las tragedias que entristecen nuestra vida, buscamos la parte alegre y terminamos sonriendo ante esas eventualidades. Por ello, podemos darnos cuenta que la risa es algo común en nuestras vidas. Yo creo que un saludo o una sonrisa no se debe, como dice popularmente, negar absolutamente a nadie, ¿no? Si todo el mundo fuera por la calle sonriendo, sería perfecto. Sonreír a la gente es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Es la mejor forma de mostrar a la gente que uno no está a la defensiva, no sé. La risoterapia. Ha hecho 12. ¡Bravo! Ha hecho 12. Se conoce como risoterapia a una estrategia o técnica psicoterapéutica tendiente a producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. No puede considerarse una terapia, ya que no cura por sí misma enfermedades, pero en ciertos casos logra sinergias positivas con las curas practicadas. Se trata en general que las sesiones de risoterapia se practiquen en grupo, aprovechando el contagio de persona a persona, ya que reír en grupo no es lo mismo que hacerlo solos. De esta forma, el efecto grupal estimula a los que normalmente no reirían. La palabra de Dios no nos habla en ninguna manera del uso de la risa como forma de adoración o base para el crecimiento espiritual de las personas. La risa tiene un profundo significado terapéutico, mas no teológico, por lo que no debemos confundir lo uno con lo otro. La risa en la Biblia. Sara escuchó la conversación de 3 visitantes celestiales que reiteraron a Abraham la promesa de un hijo. Al reírse ella de tal posibilidad para una pareja de más de 90 años de edad, Jehová la reprendió y anunció que daría a luz el año siguiente. La palabra del Señor se cumplió fielmente y ella engendró a un varón, al cual puso el nombre de Isaac. De esto nos habla Génesis 18, del 12 al 13. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? Otro ejemplo lo vemos registrado en el Salmo capítulo 2, versículo 4, que dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí se menciona que el Señor se ríe de las personas que se oponen a su voluntad y que abiertamente conspiran contra Él y contra su ungido. Una de las características de los que se rebelan contra Dios es que adoran a ídolos tal y como se practicaba en la antigüedad. Estos 2 ejemplos son utilizados por los ministros que promueven la práctica de la risa santa, tratando de justificar sus falsas doctrinas con pasajes de la Escritura, sacando el texto fuera de contexto. Ellos no escudriñan a profundidad las Escrituras, por lo tanto, no tienen revelación, y la falta de esta no les permite discernir qué viene del Espíritu o qué viene de una emoción o de su misma carnalidad. Sin embargo, el hecho de que alguien riera desenfrenadamente podía ser tomado por la Iglesia Católico Romana como una persona loca, o peor aún, como alguien endemoniado. En esa época, que una persona tuviera un ataque de risa era considerado como pecado.
Pero, ¿cómo una manifestación natural del hombre puede ser pecado? Generalmente el hombre busca llamar pecado a lo que no es, y a lo que sí es, no lo llama pecado. De igual manera, a manifestaciones que no provienen de Dios, las hace pasar como si provinieran del mismo cielo. Pero esto no es así, porque el cristianismo está basado en las enseñanzas y ejemplo de Jesús de Nazaret, y él jamás habló acerca de un fenómeno parecido a la risa santa. Tampoco produjo ese tipo de experiencias en sus reuniones, ni mandó a sus apóstoles a enseñarlas. No hay registro alguno en la Biblia o en la historia al respecto. Por lo tanto, el cristianismo como tal no tiene nada que ver con el supuesto avivamiento de la risa. Por eso es importante dejar que el Espíritu Santo nos revele estas falsas doctrinas por medio de la palabra de Dios y saber que éstas no provienen de Él. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Job 34:32. La segunda experiencia. John Wesley fue un ministro de la Iglesia Anglicana que al viajar a Estados Unidos y predicar durante el Gran Despertar en el siglo XVIII, dejó establecidos grupos de estudio bíblico que con el tiempo se convertirían en la actual Iglesia Metodista. Wesley plantea en su teología que cuando un cristiano comenzaba su caminar con Dios, existía una segunda experiencia posterior a la salvación, en la que el Eterno tocaba al creyente y le santificaba totalmente. A pesar de que sus ideas eran erróneas, estas harían eco en otro ministro metodista, el cual haría una mala interpretación de la teología de Wesley. Su nombre era Charles Parham, quien estableció un instituto bíblico llamado Bethel Bible College, en Topeka, Kansas. Al enseñar el libro de los Hechos para aplicarlo al evangelismo y las misiones mundiales, les pidió a sus alumnos que buscaran el poder que Dios da para evangelizar. Y basados en Hechos 1:8 y el capítulo 2, concluyó que era necesario recibir al Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la oración de los líderes. En 1901, la alumna Agnes Osman, quien asistía a ese colegio, comenzó a hablar otras lenguas, después de que Parham impusiera sus manos y orara por ella. Quienes presenciaron eso se regocijaron pensando que eran idiomas de otras naciones para evangelizar al mundo. Tanto el movimiento pentecostés como el carismático afirman que el cristiano debe tener una segunda experiencia de Dios después de su salvación, llamado el bautismo del Espíritu Santo, y que la evidencia de ser bautizado es el poder hablar en otras lenguas, tal y como sucedió con la iglesia en el día de Pentecostés, o el de tener manifestaciones incontrolables en su vida como la llamada risa santa. Tristemente, vemos que la opinión de John Wesley respecto a la segunda experiencia fue malinterpretada. How many times have I spoken to you? I think this is the third. La risa santa fue presentada por primera vez por el evangelista sudafricano Rodney Howard Brown, quien localmente sirvió como maestro en la iglesia Carpenter Home Church del pastor Carl Strider, ubicada en Lakeland, Florida, lugar donde Howard Brown logra introducir el fenómeno. La risa santa es vinculada también con la iglesia Vinland del aeropuerto de Toronto. Allí es referida como la bendición de Toronto.
El avivamiento de la risa o experimentar la risa santa o borrachera espiritual es un fenómeno paranormal en el cual personas que asisten a un culto religioso de repente irrumpen en carcajadas y risas incontrolables sin razón aparente alguna. Dicha experiencia puede ocurrir en cualquier momento de la reunión. Durante el mensaje o los cantos, también ocurre a la orden del líder que está al frente o al imponerle individualmente las manos a alguien. Thank you, Lord. Keep laying hands on him. Now he's got it. What do you think, sir? What was that? Un texto bíblico que es utilizado erróneamente para fundamentar la doctrina de la borrachera espiritual es Hechos 2:17, el cual dice: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este tipo de risa suele ser intensa y en ocasiones con brotes histéricos de carcajadas que, a decir de los participantes, son irrefrenables. La duración de las mismas puede variar desde algunos minutos hasta horas. Hay personas que reportan inclusive días enteros. La risa santa es una práctica que se desarrolla principalmente en las iglesias de origen pentecostés, las llamadas carismáticas. Las investigaciones la han catalogado como una falta de lealtad a Dios. Sin embargo, en algunas iglesias se le considera como una manifestación del Espíritu Santo. ¿Pero acaso esto forma parte de las enseñanzas de la Biblia? Hasta hace algunos años, los templos, así como los ministros, no estaban interesados en asombrar a su congregación. Los pastores se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. No existía competencia alguna y ahora vemos con tristeza cómo los templos han sido invadidos en gran parte de prácticas sensacionalistas de tintes religiosos. Pero esto es más teatro que nada, en donde los líderes o guías espirituales trabajan las emociones de la persona, aludiendo que se trata del poder de Dios dado a ellos en un plano más especial. Not gonna be, it is. Ha 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 ha. Come here. The devil's on the run. Yes. The victory's already won. Actualmente, podemos ver cómo los servicios religiosos y sus diferentes actividades se han transformado en verdaderos y extravagantes espectáculos. Hace algunos años, el culto ocurría sin estas manifestaciones sobrenaturales. Pero analizando los acontecimientos, podemos darnos cuenta que todo tiene una finalidad: apartar al creyente de su fe en Jesucristo y entregarlo al goce de los sentidos. Josué 22:18. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová.
y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Los defensores de este movimiento dicen que tales manifestaciones son genuinas y que es precisamente su espontaneidad y realidad lo que para ellos prueba su procedencia celestial. Lo anterior solo nos deja dos opciones. 1. Los gurús de este movimiento inducen a la gente a estados alterados de conciencia, usando técnicas de hipnosis y manipulación sin la autorización de sus seguidores. O 2. Ellos logran atraer personas que ya tenían desórdenes mentales y las sesiones de sus cultos crean las condiciones para que los padecimientos afloren. Esta sería la perspectiva, al menos, desde el punto de vista científico, pero independientemente de cualquiera de las dos posibilidades, lo cierto es que nos encontramos ante una situación preocupante, pues afecta el raciocinio de las personas. Podemos ver cómo estas personas manipulan a las masas, de una manera muy sutil, diciéndoles que no se resistan, que Dios quiere darles de su unción. Los invitan a abandonarse intelectualmente, a no preguntar o cuestionar, ¿por qué estoy haciendo esto? Además, les dicen que si se resisten o analizan lo que está pasando, el Espíritu Santo no va a poder obrar en ellos. Shamahola. 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 Golamona. 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 Ha 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 ha. In a measure, you've not walked in the fullness of what you know. You've not walked in the fullness of that which I thee did show. Ha 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 ha. But this is it. This is it! Hey, Costamona. 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 Follow after him. Follow after him. And by so doing, your life will be enhanced. Sooner hodate, sooner hodate. Blady afra no. Every esto no. Ken somorete. La experiencia se atribuye a que Dios toca en forma especial a los participantes, como una manifestación del Espíritu Santo. Sus promotores dicen que de esa forma se reciben grandes bendiciones espirituales y hasta se le atribuyen en ocasiones poder curativo y parecería que hasta salvífico. Lo que es más, se maneja inclusive el concepto de que aquellas iglesias o comunidades religiosas que participan del avivamiento de la risa son una especie de élite escogida por Dios para tener gran éxito y poder. En lo que reclaman es el nuevo mover del Espíritu para los últimos tiempos. La risa santa continúa practicándose en la actualidad, como en alguna ocasión se afirmó. Las modas vienen y las modas van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No hay un solo pasaje en la Biblia en donde una persona caiga al suelo riéndose a carcajadas irracionalmente o rugiendo como animal, como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Tráeme al profeta aquí un ratito. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra?
Anabratu kutrahandere andere tuwa katarahadere. Dorobrara yahandere andere tarahadere. Dice Dorobraya brohandere rahadere tarahati. Chirivi akatarahande. Profetizar. Chiri. Ay, no, por favor. En mi vida me vi así. Ajá. Yo no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos. Nombraste la alcoba. Sí, apurado. Las manifestaciones de Dios, en algunos casos, llegan a superar la razón, pero nunca busca contradecirla o truncarla. La parte intelectual de cada persona fue dada por Dios y pertenece a su imagen y semejanza, por lo que aquellos que condicionan el uso de razonar, estas prácticas deben ser vistas con cierta desconfianza en ese obrar de Dios, a según de ellos. El fruto del Espíritu según la Biblia es gozo, pero al mismo tiempo templanza. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué autocontrol puede tener alguien que se ríe por horas sin saber lo que hace? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, no se deje llevar por lo que estas personas quieren que usted sienta, haga o diga. Escudriñe la palabra de Dios.